Hay una tonalidad que, según los principios de la sabiduría cabalística, actúa como un obstáculo energético. No solo resta vitalidad a los entornos, sino que también enfría las relaciones y, sobre todo, aleja la prosperidad financiera en lugar de atraerla. En este contexto, será posible comprender por qué este color, a menudo asociado a la modernidad y al refinamiento, puede estar saboteando la abundancia sin darnos cuenta. Y más, que matices, alineados con la tradición judía, tienen el poder de convertir un hogar en un polo de atracción de recursos, estabilidad, tranquilidad y bendiciones. Detente por un momento y observa el espacio que te rodea. Los colores presentes en este entorno cuentan una historia de abundancia o carencia. La pregunta puede parecer superficial, pero en la cábala nada es meramente decorativo. Cada tono está vinculado a una luz espiritual específica, una sefira, un canal energético que puede abrir caminos y cerrar puertas invisibles. Si bien muchos dedican tiempo a elegir revestimientos, muebles o electrodomésticos, pocos se preguntan si un determinado color está en armonía con lo que lo divino quiere manifestar en sus vidas. Aquí es donde la mayoría de las personas comete errores, creando sin querer un escenario propicio para el bloqueo de oportunidades, la inestabilidad emocional y la escasez material. Antes de identificar el color problemático, intenta decir en voz alta, aunque sea solo para ti mismo: mi casa es un imán de milagros. Para la sabiduría judía, esta afirmación no se limita a un mero ejercicio de pensamiento positivo. Las palabras tienen poder creativo. La narrativa de la creación bíblica comienza con el discurso divino, demostrando que la realidad se manifiesta primero a través de las palabras. Al declarar con convicción e intención que el hogar es un espacio de bendiciones, la frecuencia del ambiente cambia. Se deja de ser víctima de las circunstancias para asumir el papel de co-creador de la propia existencia. Es esencial comprender un principio central. Desde la perspectiva judía, la residencia no es solo un refugio, sino un santuario en miniatura, un microcosmos donde la presencia divina puede manifestarse en la vida cotidiana. Ya sea el desayuno, las conversaciones antes de acostarse o los momentos de aprensión al revisar las facturas, el hogar es un espacio sagrado. Así como en el templo de Jerusalén, donde cada material, tejido y color tenía una función espiritual precisa, la elección del hogar también influye. Los tonos aplicados en las paredes, muebles o tejidos no son neutros. Presuenan y amplifican o atenúan lo que se experimenta internamente. Pocos asocian los colores con la prosperidad financiera, pero en el judaísmo la bendición material no es vista como resultado del azar, sino como un flujo energético llamado parnasa. Este flujo es sensible a tres elementos: orden, generosidad, tzedakah, intención, kavana, además del entorno macón. Si el espacio transmite frialdad, discordia o desconexión, es como intentar sintonizar una emisora de radio potente con la antena danada. La señal está ahí, pero hiera distorsionada. Algunos colores organizan el campo energético, mientras que otros introducen interferencias. El tono que bloquea la abundancia, en particular, proyecta el hogar hacia una frecuencia de estancamiento, donde incluso los esfuerzos más arduos parecen no dar fruto. Antes de revelar qué es este color, es importante conocer aquellos que en la sabiduría judía funcionan como puentes hacia la luz adecuada. Empecemos por el verde, asociado al crecimiento, la curación y la renovación. En Kabbalah representa la combinación de las sefirot Tiferet y Netzach, que simbolizan el equilibrio y el progreso. Imagínate que un árbol frutal no produce por casualidad, sino porque está enraizado en el lugar adecuado, recibiendo luz, agua y nutrientes constantemente. Introducir el verde en el hogar, ya sea a través de una pared, una planta o una obra de arte paisajística, es como indicarle al universo: elijo la energía del crecimiento continuo, no los altibajos. En la práctica, este color beneficia especialmente a quienes se sienten paralizados, sin rumbo tras pérdidas, deudas o desempleo. Los rabinos destacan un detalle crucial: no es un verde cualquiera, sino algo vivo. Una planta bien cuidada en el salón o la cocina, por ejemplo, sirve como recordatorio diario de que la prosperidad requiere mantenimiento. Cada vez que se riega la planta, el gesto le enseña al cerebro que la abundancia no es una cuestión de suerte, sino de relaciones. Si su vida financiera se siente como un desierto, la solución puede ser sorprendentemente simple. Lleve un elemento verde a su hogar y cultívelo con intención, declarando: así como esta planta florece, que mi parnasa también florezca. Para aquellos que quieran profundizar más, existen frases y mantras tradicionales utilizados a diario por los judíos para traer sustento y protección espiritual. Estas palabras, aunque sencillas, contienen siglos de sabiduría y están disponibles en materiales específicos. Una historia judía tradicional ilustra el poder de vivir de forma ecológica. Se dice que un rabino, al visitar la casa de un comerciante al borde de la quiebra, notó que el ambiente estaba lleno de polvo, muebles oscuros y pesadas cortinas sin señales de vida vegetal. En lugar de ofrecer complejos consejos financieros, sugirió:
Antes de buscar soluciones afuera, trae vida dentro. Pon pequeñas plantas, cuídalas como si fueran tus hijos y observa lo que sucede dentro de 40 días. El comerciante, desesperado, siguió las instrucciones. No hubo magia inmediata, pero mientras regaba las plantas, comenzó a regar también otras áreas descuidadas de la vida. Organizó documentos, restableció diálogos profundos con su esposa y recuperó la voluntad de buscar nuevos clientes. Al 40º día firmó un contrato que llevaba meses en suspenso. El dinero regresó no por casualidad, sino porque el acto de cuidar. Algo vivo reactivo en él una mentalidad de crecimiento, no de entrega. Si el verde simboliza el proceso de desarrollo, el oro representa el resultado visible de la bendición, la manifestación del honor y el valor. En la tradición judía, el oro aparece en objetos sagrados, coronas y utensilios del templo, no como ostentación, sino como símbolo de algo raro y digno de ser dedicado a un propósito elevado. Incluir detalles dorados en la decoración, un marco, un objeto discreto, no se trata de parecer rico, sino de establecer un recordatorio físico. Mi dinero tiene un propósito mayor. En Kabbalah, la intención detrás de un objeto transforma su energía. Un aspecto, poco mencionado, pero potente, tiene que ver con la cocina. En el judaísmo, esta estancia es considerada uno de los centros espirituales de la casa, ya que es donde se preparan los alimentos, canal directo de bendición. Las elecciones que se hagan en este espacio, incluidos los colores, pueden influir directamente en el flujo de Parnasa mucho más allá de los colores, pero que comienza con la organización consciente de los espacios. Existe un método transmitido por familias que han preservado su patrimonio material y espiritual a lo largo de los siglos. Una de las primeras estrategias implica crear un altar financiero, no en el sentido estrictamente religioso, sino como un punto focal donde se reúnen símbolos de abundancia y gratitud. Este espacio puede ser una pequeña estantería, un cajón o incluso una caja decorada, siempre y cuando esté reservada exclusivamente para este fin. Dentro de esta ubicación se recomienda incluir 3 elementos: un objeto que represente prosperidad como una moneda antigua o un cheque simbólico, algo que simbolice generosidad, un recibo de donación o una fotografía de una causa apoyada y un recordatorio de responsabilidad, un contrato firmado o una nota con un objetivo financiero. La idea no es acumular elementos, sino seleccionar aquellos que tienen un significado personal y colectivo. Cada vez que se accede a este espacio, ya sea para depositar un extracto bancario o simplemente para reflexionar, la intención es reforzar la conexión entre acción y propósito. Otra práctica no muy extendida, pero sí profundamente arraigada en las tradiciones judías de gestión familiar, es la revisión semanal de las cifras. No se trata de un frío balance contable, sino de un ritual que combina el análisis financiero con la reflexión espiritual. En un día fijo de la semana, generalmente antes del atardecer del viernes, la familia se reúne para revisar los aportes, los resultados y las metas. La diferencia está en la forma en que se presentan las cifras, no como fuentes de ansiedad, sino como oportunidades de alineación. Preguntas como dónde tuvo nuestro dinero un propósito mayor esta semana, o qué ajustes podemos hacer para honrar mejor nuestros recursos, sustituir la mera preocupación por los saldos. Este ejercicio no solo mantiene las finanzas bajo control, sino que también fortalece la confianza entre los miembros de la familia. Los niños, cuando se les incluye desde una edad temprana, aprenden a asociar el dinero no con restricciones, sino con elecciones conscientes. En las comunidades donde se adopta esta práctica, hay una reducción significativa de los conflictos relacionados con los gastos y una mayor disposición para realizar inversiones a largo plazo, ya sean educativas, filantrópicas o comerciales. La tercera estrategia se refiere a la protección del patrimonio generacional, un tema central en familias que han logrado preservar su patrimonio durante décadas. Aquí la atención se centra no solo en los instrumentos financieros, sino también en los mecanismos culturales y emocionales. Un ejemplo clásico es la creación de un fondo de memoria, una reserva reservada exclusivamente para experiencias compartidas, viajes, celebraciones o proyectos comunitarios. Este fondo no se revista como un gasto, sino como una inversión en bonos que trascienden lo material. También existe la costumbre de nombrar un guardián de las historias, generalmente el miembro de mayor edad de la familia, cuya función es transmitir narrativas sobre cómo se construyó la riqueza, los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas. Estas historias no se cuentan como glorias pasadas, sino como herramientas para hallar las decisiones presentes. En una familia de inmigrantes, por ejemplo, el recuerdo de cómo el patriarca negoció su primer contrato en un idioma extranjero puede servir de inspiración para un nieto que enfrenta dificultades en una nueva empresa. Finalmente, una de las prácticas más sutiles y quizás por eso menos discutida es la limpieza energética de los espacios financieros. Esto no es superstición,
sin atención deliberada al entorno donde se toman las decisiones económicas. Periódicamente se reorganizan oficinas, mesas de trabajo o incluso escritorios, retirando objetos rotos, papeles acumulados o elementos que ya no cumplen un propósito claro. La lógica detrás de esto es simple. El desorden físico tiende a reflejar y reforzar el desorden mental. En algunas tradiciones, esta limpieza va acompañada de una breve declaración, como que este espacio sea un canal de claridad y bendición para todos los que trabajan aquí. El acto de descartar lo que ya no es necesario simboliza la voluntad de dejar ir lo que ya cumplió su función, creando espacio para nuevas oportunidades. Los empresarios que adoptan esta práctica manifiestan una sensación de ligereza a la hora de tomar decisiones, como si el peso de viejos asuntos hubiera sido literalmente eliminado del entorno. Estas estrategias, cuando se combinan, forman un sistema que va más allá de la gestión de recursos. Transforman la relación con el dinero en un ejercicio de autoconocimiento, responsabilidad y conexión, no solo con tu propio futuro, sino con el legado que quieres dejar. Un objeto, no un espacio, define por sí solo el destino de quienes lo habitan. Realmente importa es la intención con la que se llena cada entorno y la conciencia aplicada a cada elección. El color gris oscuro, por ejemplo, no está prohibido, pero requiere un contrapunto activo. Luz, movimiento y propósito. Del mismo modo, el blanco no puede sostenerse por sí mismo. Necesita nutrirse de elementos que le den vida, evitando que se convierta en un vacío estéril. El enfoque no se limita a la estética, sino a la creación de un ecosistema donde cada color, objeto y gesto dialoga con una intención mayor. El verde no es solo una planta, sino un símbolo de crecimiento continuo. El oro no es un detalle decorativo, sino un recordatorio de la dignidad en el trato con los recursos. El rojo no es un colchón, sino un estímulo para la acción. Cuando estos elementos se combinan de forma clara, el entorno deja de ser un mero escenario y pasa a funcionar como catalizador de transformaciones internas. La tradición enseña que la casa refleja el estado interior de quien la ocupa. Un espacio desordenado, con colores que sofocan la vitalidad, tiende a perpetuar patrones de estancamiento. Por otro lado, un ambiente organizado, con tonos que equilibran energía y propósito, facilita la manifestación de nuevas posibilidades. No es una fórmula mágica, sino una alineación entre lo que se quiere y las condiciones creadas para hacerlo realidad. La práctica sugiere que pequeños cambios, cuando se hacen a conciencia, pueden generar impactos significativos. Reemplazar una cortina pesada por otra más ligera, introducir una vela blanca en un rincón oscuro o reorganizar con gratitud documentos financieros son actos que, aunque simples, tienen un peso simbólico. Señalan una voluntad de romper con lo que ya no sirve y dejar espacio para un nuevo. El proceso no requiere perfección, sino constancia. Una pared gris se puede transformar poco a poco con toques de otros colores. Un mueble viejo se puede reubicar o revitalizar con nuevos significados. Lo esencial es que cada ajuste vaya acompañado de una intención clara, ya sea renovación, prosperidad o paz. La casa, en este sentido, se convierte en un espejo de las aspiraciones de quienes la habitan, un lugar donde lo material y lo espiritual se encuentran. El mensaje final es de responsabilidad, no de culpa. No hay entornos condenados, solo espacios que pueden reinventarse. La clave es observar, ajustar y actuar, reconociendo que cada elección, por pequeña que sea, contribuye a la construcción de una realidad más alineada con lo que se quiere lograr pasado, ni una crisis irreversible. Lo que determina si los recursos fluyen, si los afectos se fortalecen o si se renueva la alegría, es la relación entre la intención, las acciones concretas y el entorno construido día tras día. La transformación no depende de cambios externos aislados, sino de cómo cada elemento se integra en un propósito consciente. La distinción entre modificar la apariencia y cambiar la energía de un espacio es fundamental. A menudo se cambia el color de las paredes, se introducen objetos simbólicos o se reorganiza la disposición de los muebles, pero sin una intención clara, los resultados siguen siendo superficiales. La decoración por sí sola no sustenta un cambio duradero. Lo que da significado a un entorno es la consagración, un acto deliberado que vincula el objeto o espacio con un propósito elevado. En varias tradiciones, como el judaísmo, la construcción de un lugar sagrado o la creación de un objeto ritual implica una bendición verbal, un momento de activación consciente. Sin este elemento, el espacio queda meramente decorado. Con ello, se convierte en una arquitectura espiritual. Para aplicar este principio es posible realizar un ritual sencillo, adaptable a cualquier creencia o contexto. El proceso requiere de 7 elementos: un vaso de agua limpia, una pizca de sal gruesa, una vela blanca, una hoja de papel en blanco, un bolígrafo, una planta viva y sana y 7 minutos de silencio ininterrumpido. El primer paso es elegir la habitación más importante de la casa, normalmente el salón, la cocina o el dormitorio.
dependiendo de donde pases la mayor parte del tiempo. Al entrar a la habitación se debe encender la vela blanca y declarar en voz alta: enciendo esta luz como símbolo de la presencia divina en este espacio, que todo lo que ya no sirve sea consumido por esta llama. Luego observa la llama en silencio durante 1 minuto, respirando profundamente para calmar la mente. El segundo paso consiste en purificar el medio caliente. Disuelve una pequeña cantidad de sal gruesa en un vaso de agua mientras imaginas la liberación de energías pesadas, creencias limitantes o recuerdos que impiden el flujo de la prosperidad. Con los dedos se rocian gotas de agua en las 4 esquinas de la habitación norte, sur, este y oeste, independientemente de la precisión geográfica. Con cada rociado se repite: purifico este espacio en nombre de la prosperidad, la salud, la paz y el amor. En el tercer paso, escribe en una hoja de papel las 5 energías que deseas cultivar en el ambiente, acompañadas de sus colores y significados: verde, crecimiento y curación; dorado, abundancia financiera; rojo, coraje y pasión; azul, paz y sabiduría; y blanco, claridad y pureza de intención. Después de leer en voz alta, el documento debe guardarse en un lugar discreto, como dentro de un libro preciado, en un cajón de ropa interior o debajo del colchón. La idea es que permanezca oculta pero presente, como una semilla plantada. El cuarto paso es consagrar la planta elegida. Sosteniéndola con ambas manos a la altura del corazón, se dice: así como esta planta crece, que mi vida crezca en todos los ámbitos. Así como ella necesita agua, luz y cuidados, que yo también me permita recibir los cuidados del universo. Soy digno de prosperar. La planta se debe colocar en un lugar frecuentado, donde se pueda ver a diario. Durante los próximos 40 días, al regarla, se recomienda repetir mentalmente: que también sea regada mi prosperidad. El quinto y último paso tiene lugar en el centro de la habitación. Con los ojos cerrados y después de 3 respiraciones profundas, declaras con firmeza: declaro que esta casa, de ahora en adelante, es territorio sagrado. Aquí no hay energías de escasez, de tristeza profunda ni de abandono. Aquí habita la esperanza, la lucha justa, la alegría posible y la bendición merecida. Que así sea. La vela debe apagarse con los dedos mojados o con un objeto, nunca soplar. El agua salada se debe tirar en un desagüe en el suelo, evitando tirarla sobre otras plantas. Al salir de la habitación, se recomienda hacerlo con la misma reverencia con la que se abandonaría un templo. Durante los próximos 7 días es importante observar las sensaciones al entrar en el espacio. El cambio no será necesariamente visual, sino vibracional. Sin embargo, pueden surgir algunas dudas, especialmente en situaciones concretas. Quienes viven de alquiler, por ejemplo, pueden preguntarse acerca de las limitaciones para modificar el entorno. Asimismo, quienes comparten espacio con personas que no comparten las mismas creencias pueden sentirse impedidos de llevar a cabo transformaciones más amplias. La respuesta, sin embargo, está en la soberanía sobre territorios pequeños. Incluso sin poder pintar una pared o sustituir un mueble, es posible introducir elementos simbólicos: una tela colorida en un sofá, un objeto dorado consagrado con intención o una planta estratégicamente colocada. Transformación comienza en los centímetros que se controlan, no en los kilómetros que se escapan del control. También hay una enseñanza derivada de la cábala que refuerza esta perspectiva. La casa es un reflejo físico del alma. Cuando notas desorden, colores descoloridos, objetos rotos o acumulados, no es solo falta de tiempo para organizarte. Estas señales indican que algo interno también está desalineado, confuso o sin dirección. La relación, sin embargo, funciona en ambos sentidos. Al reorganizar el espacio, también se reorganiza el interior. Al introducir colores vibrantes en el ambiente, también llegan a habitar el espíritu. Cuando consagras tu hogar como un lugar sagrado, te consagras como un ser sagrado. Esto no es una metáfora, sino una mecánica espiritual. Por lo tanto, no hay necesidad de esperar a que existan condiciones ideales o recursos abundantes para iniciar cambios. El primer paso se puede dar con lo que ya se tiene: limpiar una pared que apelmaza el espacio, adquirir una planta, aunque sea pequeña, o consagrar un objeto simple como una cuchara de metal, como símbolo temporal de abundancia. Lo esencial es empezar. El universo no espera la perfección, sino el movimiento consciente, la intención definida y los gestos simples repetidos con convicción. En la tradición judía, la palabra Beit casa comparte la misma raíz que binyan edificio, lo que refuerza la idea de que una casa nunca está terminada. Está moldeado diariamente por cada decisión que se toma. Al elegir, a partir de este momento, darle a cada objeto, coloco detalle del espacio, un lenguaje de bendición en lugar de maldición, de vida en lugar de muerte, de prosperidad en lugar de escasez. Se alinea con enseñanzas transmitidas durante siglos. Se trata de convertir la materia en esencia, el entorno en un lugar sagrado y la residencia en un refugio de vitalidad. El compromiso puede registrarse no como una declaración dirigida a alguien,
sino como un testimonio de una nueva dirección. La elección es vivir rodeado de colores que representen la vida, hacer que el espacio refleje abundancia en lugar de limitación y romper con patrones de estancamiento.